Hernán Orjuela y otras figuras del entretenimiento colombiano se sumaron a la conversación pública que desató la más reciente publicación de Karol G, un mensaje que no solo encendió las redes sociales, sino que también abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el papel de los artistas frente a la política del país. La llamada bichota, acostumbrada a mover millones de reacciones con cada publicación, volvió a ser tendencia después de difundir una carta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, un texto en el que apeló al tono conciliador, al sentido de país y a la necesidad de gobernar para todos. Sin embargo, lejos de producir únicamente elogios por su mensaje, la carta provocó una oleada de respuestas, críticas y cuestionamientos, especialmente por parte de reconocidas figuras del espectáculo, la prensa y la diplomacia, quienes no tardaron en recordar que la cantante había permanecido en silencio durante los 4 años de gobierno de Gustavo Petro. La discusión se instaló de inmediato en la opinión pública y convirtió una simple publicación en un nuevo foco de polarización, con voces que defendieron a Karol G por atreverse a pronunciarse y otras que le reclamaron coherencia, oportunidad y valentía para haber levantado la voz mucho antes. En su carta publicada el 28 de junio en X, la artista se dirigió al mandatario electo con una frase que marcó el tono de su mensaje: «Señor presidente, no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país». Desde esa primera línea dejó claro que no buscaba ubicarse en una orilla ideológica específica, sino hacer un llamado desde la preocupación ciudadana y desde una supuesta intención de unidad. A partir de allí, desarrolló una reflexión sobre la división política que, según ella, quedó evidenciada en los resultados electorales y en el ambiente que se vive en el país cada vez que llega una nueva administración. Karol G insistió en que después de una campaña intensa y de discursos cargados de confrontación, lo verdaderamente difícil comienza cuando un gobernante debe administrar con responsabilidad, serenidad y altura. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil, gobernar para todos, expresó la cantante, en una frase que rápidamente fue replicada por miles de usuarios y que también fue interpretada por otros como un mensaje cargado de obviedades, pero útil para recordar que el poder exige amplitud y no exclusión. La artista etiquetó a Abelardo de la Espriella como destinatario directo de su carta, teniendo en cuenta que el presidente electo asumirá su cargo el 7 de agosto para reemplazar a Gustavo Petro, y aprovechó para pedirle que no olvide la responsabilidad que implica llegar al poder. En uno de los apartados más comentados, señaló: «Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad». Ese fragmento fue interpretado por algunos como una advertencia elegante, mientras que otros lo leyeron como una forma sutil de recordar que el ejercicio del gobierno debe estar por encima de las vanidades políticas. Karol G también hizo énfasis en la necesidad de escuchar a todos los sectores del país, sin convertir la presidencia en una plataforma exclusiva para quienes apoyaron al ganador. En otra parte del texto, afirmó que el mandatario electo debía tener presente a quienes lo respaldaron, pero también a quienes no lo hicieron, y subrayó que no se debía gobernar para una sola corriente, para una ideología específica ni para un sector determinado, sino para toda Colombia. Ese llamado a la amplitud fue uno de los elementos más repetidos por quienes defendieron el contenido de su carta, pues consideraron que, más allá del personaje famoso, cualquier ciudadano tiene derecho a recordar que el poder debe usarse con sentido nacional. No obstante, el foco de la controversia cambió rápidamente cuando distintas figuras comenzaron a revisar no solo el mensaje en sí, sino la trayectoria pública de la cantante en asuntos políticos recientes. Allí apareció el reclamo más fuerte y más elaborado, encabezado por la excónsul de Colombia en Washington, Erika Salamanca, quien publicó una respuesta extensa que terminó siendo una de las más comentadas por su tono directo y su carga crítica. Salamanca optó por una construcción repetitiva, casi literaria, para contrastar lo que, a su juicio, habría sido una intervención mucho más valiosa de Karol G si se hubiese producido durante los 4 años anteriores. En varios párrafos paralelos que iniciaban con la expresión, «qué bonito habría sido», la excónsul cuestionó que la cantante no hubiera alzado su voz durante el gobierno de Gustavo Petro para pedir exactamente lo mismo que hoy le exige a de la Espriella. Según Salamanca, habría sido admirable que Karol G hubiese hablado antes sobre la responsabilidad de gobernar para todos, sobre la necesidad de evitar la polarización y sobre la obligación de escuchar incluso a quienes piensan distinto. Pero su crítica no se quedó allí. También le reprochó no haberse pronunciado de manera pública frente al derecho a la protesta, aclarando que ese derecho siempre debe ejercerse dentro de los límites del respeto a los bienes públicos y privados, y además le cuestionó haber permanecido en silencio durante 4 años en momentos en que, a su juicio, millones de colombianos se sintieron ignorados, divididos o estigmatizados por el entorno político. La funcionaria cerró su mensaje con una frase que impactó por su claridad:
qué bonito habría sido que tu voz hubiera aparecido en estos 4 años, en lugar de ese silencio ensordecedor. Con esa línea, la discusión dio un giro más profundo, porque ya no se trataba únicamente de una carta hecha por un artista, sino de la oportunidad política de esa intervención y del peso simbólico que tienen las celebridades cuando deciden hablar de asuntos públicos. A esa reacción se sumó la periodista Catalina Suárez, quien adoptó una postura menos confrontativa y más equilibrada. Suárez reconoció que era positivo que una figura de la magnitud de Karol G se atreviera a expresar una opinión con respeto, y consideró que participar en la conversación pública siempre será mejor que mantener un silencio absoluto. Según su reflexión, en un país tan dividido, cualquier gesto que invite al diálogo puede ser útil, aunque venga con retraso o con un contexto controversial. Sin embargo, la periodista también introdujo un matiz importante al señalar que quienes tienen una voz que llega a millones de personas cargan con una responsabilidad mucho mayor que el ciudadano promedio, y que esa influencia debería ejercerse con coherencia, sin seleccionar cuándo hablar y cuándo callar según la conveniencia del momento. Esa observación también abrió otro frente de debate entre usuarios de redes, pues para unos era injusto exigirle a un artista que se pronuncie sobre todo, mientras que para otros era legítimo pedir consistencia a quien opina sobre política cuando las circunstancias le resultan favorables. La propia Catalina Suárez remató su mensaje con una reflexión dirigida de manera directa a la cantante: qué importante habría sido leer una carta así, @Karol, dirigida a @PetroGustavo, quien durante estos 4 años hizo sentir a millones de colombianos que pensar diferente era motivo de estigmatización. La publicación tuvo amplio alcance y registró miles de reproducciones, lo que confirmó que el tema no solo interesó a los seguidores de la cantante sino también a quienes siguen de cerca el pulso político y mediático del país. En medio de esa discusión, Hernán Orjuela apareció como otra de las figuras del entretenimiento que decidió pronunciarse, alimentando un debate que ya había cruzado la frontera entre la opinión artística y el reproche político. Su participación fue interpretada como parte de un grupo de celebridades que, sin pertenecer necesariamente al mundo de la política, sienten que tienen derecho a opinar cuando una figura de alto impacto como Karol G entra en terreno institucional. Lo llamativo de este episodio es que volvió a poner sobre la mesa una pregunta que en Colombia se repite cada tanto: ¿deben los artistas hablar de política solo cuando se sienten cómodos con el contexto o también cuando el riesgo social y reputacional es alto? Para unos, la carta de Karol G demuestra que las figuras públicas no están obligadas a callar y que su voz puede servir para recordarle a un presidente electo que debe gobernar con amplitud. Para otros, el problema no está en que haya hablado, sino en que haya elegido hacerlo después de años de silencio frente a un gobierno que también generó intensas discusiones. Esa tensión explica por qué el mensaje se volvió viral en cuestión de minutos y por qué terminó siendo interpretado de formas tan distintas según la postura política de cada usuario. La carta, por sí sola, tal vez habría pasado como un gesto más dentro del habitual intercambio de mensajes entre famosos y políticos, pero el contexto en el que apareció la convirtió en un símbolo de la polarización que atraviesa el país. Karol G, con su enorme alcance, logró poner en circulación ideas que tocan fibras sensibles: el sentido de la representación democrática, la responsabilidad de gobernar para todos, la importancia de no discriminar a la oposición y la necesidad de que quienes han sido elegidos no conviertan el poder en una herramienta de revancha. Sin embargo, a la vez, expuso el costo de entrar a ese terreno sin haber transitado antes por un camino coherente de pronunciamientos. Ese es justamente el reproche que han hecho varias voces: no es lo mismo pedir moderación desde una posición cómoda que hacerlo cuando el país atraviesa una etapa de tensión y cuando las críticas pueden tocar a un gobierno o un proyecto político con el que no se simpatiza. La controversia también deja ver algo más profundo sobre la relación entre farándula y política en Colombia. Cada vez que una figura del entretenimiento emite una opinión sobre asuntos nacionales, la reacción pública parece dividirse en dos: quienes celebran que, por fin alguien con alcance hable, y quienes sostienen que los artistas deberían mantenerse al margen si no están dispuestos a sostener una postura constante, informada y sin oportunismos. En este caso, Karol G se ubicó en el centro de ambos grupos. Fue alabada por quienes vieron en su carta una muestra de civilidad y preocupación por el país, pero también fue criticada por quienes le reprocharon el silencio de fondo durante la administración de Gustavo Petro, una omisión que, en la percepción de muchos, debilitó la fuerza moral de su intervención actual. La reacción de Erika Salamanca fue especialmente influyente porque no se limitó a una réplica emocional, sino que construyó un argumento ordenado para señalar que la cantante pudo haber usado su plataforma con anterioridad para defender exactamente los mismos principios que hoy invoca. Su estrategia discursiva, basada en el "qué bonito habría sido", puso el acento en la oportunidad perdida y en la diferencia entre hablar tarde y hablar a tiempo. Ese enfoque resonó entre quienes creen que en política la coherencia importa tanto como el mensaje mismo. Por su parte,
Catalina Suárez dejó ver que incluso entre quienes reconocen la inconsistencia hay espacio para valorar la voluntad de participar, porque en sociedades marcadas por la desconfianza cualquier expresión pública puede convertirse en un puente, aunque llegue tarde. Esa dualidad, entre el reconocimiento y el reproche, es la que terminó dominando la conversación. También hay que señalar que el mensaje de Karol G fue escrito en un tono respetuoso, sin insultos ni agresiones directas, algo que varios usuarios resaltaron como una virtud en tiempos en los que la discusión pública suele hundirse en la descalificación. Ella no llamó a la confrontación ni a la revancha, más bien apeló a la serenidad, a la escucha y a la obligación de construir un país donde quepan posiciones diversas. En ese sentido, el contenido de la carta fue visto por sus defensores como una invitación a la sensatez. Pero, al mismo tiempo, el momento en que apareció y el destinatario al que fue enviada generaron sospechas de cálculo, de conveniencia y de alineamiento tardío con una narrativa que hoy resulta más aceptable para amplios sectores de la opinión. La frase del artista sobre que el poder no es un trofeo, sino una responsabilidad, también fue retomada en múltiples publicaciones, memes y comentarios, lo que demuestra que el mensaje consiguió instalar una idea potente, aunque no necesariamente una unanimidad de respaldo. Al final, lo que queda de esta polémica no es solamente una carta ni una respuesta en redes, sino un reflejo del momento que vive Colombia, donde cualquier opinión pública termina leída a través del filtro de la desconfianza y de la pertenencia ideológica. La discusión alrededor de Karol G, Hernán Orjuela, Diana Ángel, Erika Salamanca y Catalina Suárez volvió a confirmar que en el país no basta con hablar, también importa cuando se habla, desde dónde se habla y con qué historial de coherencia se llega a esa conversación. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.